envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, versículo 20. A continuación, un momento en la palabra del Señor. Buenas tardes, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un placer estar frente a ustedes en esta tarde para hablar de la palabra del Señor. Saludo en primer lugar a nuestros amados pastores, Leonardo y Leda, a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia, a los jóvenes y niños que componen nuestra congregación. Les invito a que juntos leamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 al versículo 19, inclusive. Lo hacemos en el nombre del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermosa lectura, qué hermosa enseñanza nos quiere entregar el Señor en esta tarde. Algunos de estos hombres, de estos 10 leprosos, seguramente algunos eran altos, otros bajos, unos más maduros y otros jóvenes. Algunos seguramente procedían de familias pudientes, mientras que otros seguramente eran de ambientes muy humildes. 9 de ellos eran israelitas y uno solo samaritano. En la vida normal, como bien sabemos, los judíos y los samaritanos no se relacionaban en absoluto, y es por esto que resulta extraordinaria esta historia. Estos 10 hombres, amados hermanos, tenían la misma necesidad y el mismo problema. Aunque hayan sido estos hombres distintos, si nosotros pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿cierto? Y al acercarnos y observar estos hombres detenidamente, nos hubiéramos quedado horrorizados al ver las terribles deformaciones que la enfermedad había producido en sus rostros y las pocas partes expuestas que ellos presentaban de su cuerpo. Generalmente cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común que padecen la misma enfermedad, como por ejemplo la diabetes, suelen compartir sus alternativas en cuanto a cómo sobrellevar la enfermedad. Es bueno conversar esto, es bueno estar unidos, ¿cierto?, para poder animarse unos a otros. Por eso es que pienso que estos 10 hombres también estaban en distintas etapas del desarrollo de su lepra, una enfermedad que incluso desde el punto de vista médico, la lepra no solo ataca la piel y las terminaciones nerviosas, sino también ataca, amados hermanos, los órganos internos de la persona como el hígado y los riñones. Ciertos órganos de nuestro cuerpo que cumplen importantísimas funciones en nuestro organismo. Pero en definitiva, estos 10 hombres estaban enfermos y gravemente enfermos. Si nosotros vemos los versículos 11 y 12, nos dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entiendo que estos hombres no eran de la aldea, pues no estaba permitido vivir a estos hombres que tenían lepra, o mujeres, vivir en comunidad. Tal como lo indica Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46,
nos dice la palabra, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Una triste realidad para estos hombres. Es decir, que el problema de estos hombres que padecían esta enfermedad era aún más grave, porque le seguía la separación de los suyos, debiendo aislarse de los demás seres humanos. En tanto se diagnosticaba a una persona en esos tiempos que tenía este mal, esto era pronunciado a viva voz para que todo el pueblo y la comunidad supiese que este hombre o mujer estaba enfermo y que debía abandonar absolutamente todo, dejar su familia, dejar sus amigos, sus vecinos, su ocupación y su lugar de trabajo. Muy raramente, en aquella época, cuando no existía tratamiento alguno, se producía el reingreso de alguno a su comunidad. De tal forma que era una vida miserable, una vida triste, vivir solos, alejados de todo lo que ellos amaban. El versículo 13 y 14 nos dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. Fácil le hubiera sido al Señor Jesús ignorar aquellas voces. Ellos estaban gritando y dice, a la distancia. Pero notemos, amados hermanos, la respuesta amorosa del Mesías. Él solamente les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Alguno de ellos, los enfermos, podría haber pensado seguramente, ¿qué está diciendo este hombre? Todavía recuerdo cuando el sacerdote me dijo que era lepra y me expulsó del campamento. Pero esa voz le responde desde la distancia, este Jesús, con fuerza y seguridad. Lo poco que oyen estos hombres les es suficiente y deciden obedecer. Bueno, alguien dirá que después de todo tampoco tenían mucho que perder. Estaban enfermos, estaban perdidos, no tenían nada. Pero pensemos también, hermanos, que si es difícil para 3 o 4 personas ponerse de acuerdo en algo, ¿cuánto más podría ser para 10 personas, para estos 10 enfermos? Y todavía cumpliendo una ordenanza que aparentemente carecía de todo sentido. Quizás más de alguno de estos leprosos podría decir, ¿qué tengo que mostrarle al sacerdote sino un cuerpo lleno de llagas, manos llenas de cicatrices, de heridas y quemaduras provocadas por mi insensibilidad en la piel? Y también un rostro desfigurado que da pena mirarlo. Pero mientras iban alejándose, seguramente que hubo uno que primeramente sintió que algo había sucedido en su cuerpo. Gloria al Señor. Pronto la sorpresa fue colectiva. Habían quedado limpios estos 10 hombres. El milagro ocurrió sino hasta que se pusieron a andar el camino. Una vez que se dieron vuelta y fueron e iban donde Jesús les había dicho, allí se produjo el milagro. Claro que no relata la Escritura si fue a poco salir o tras un buen rato de caminata, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que se dirigen a ver a los sacerdotes. ¡Qué maravilloso! No es que el Señor Jesucristo, amados hermanos, no pudiera hacer el milagro de inmediato y a la distancia, con el solo poder de su voz, sino porque quiso hacerlo así para que se mostrara la obediencia de la fe en su palabra. Id y mostraos a los sacerdotes. Versículos 15 y 16 nos dice,
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Aunque el acento, me imagino, era extranjero, sonaba distinto de este hombre, él lo único que hizo y le importaba sino glorificar a Dios. El milagro que siempre él había soñado, finalmente se había producido. Amados hermanos, imagínense usted, la escena es maravillosa. Allá a la distancia también habían quedado los 9 que también habían sido sanados. Pero este hombre samaritano, este extranjero, volvió corriendo donde el maestro a decirle que había sido sanado. Aquí, delante de Jesús de Nazaret, está este hombre que mira sus manos, mira su cuerpo, y probablemente algo así dice: pero esto es increíble lo que me ha ocurrido, es increíble lo que ha sucedido en mi cuerpo. He sido sanado. Gloria al Señor. Qué escena más conmovedora, hermanos. Por primera vez en mucho tiempo, este hombre puede acercarse a un grupo de personas sin necesidad de ocultar su rostro y sin necesidad también de gritar que es inmundo. Postrado con el rostro en tierra, le da gracias a Jesús. Yo estoy convencido de que no fueron unas formales "muchas gracias, Jesús", para regresar pronto a su casa y contarle a la familia lo que había sucedido, sino que una vez más repetía con sencillez desde lo profundo de su corazón que él había sido sanado y daba una gratitud al Señor. Qué maravilloso, qué alegría de este hombre haber sido sanado. Por supuesto que muchos de los sanados por Jesús también fueron agradecidos, y eso lo podemos ver en muchos de los evangelios. El endemoniado gadareno, por ejemplo, en Marcos 5, que quería seguirlo, pero Jesús le dijo: no, muéstrate a los tuyos primero. También está, ¿cierto?, los 2 ciegos que aparecen allí en Mateo capítulo 20, que también tomaron la decisión natural de seguir al Maestro, pero Jesús les dijo que fueran también y se mostraran a su familia. Podemos ver también la suegra de Pedro, ¿cierto?, cuando también fue sanada, quiso por gratitud servir al Señor. Las hermanas de Lázaro también que sirvieron al Señor, ¿cierto?, haciendo una cena. Lo mismo que Simón, el que había sido leproso. En fin, hermanos, hay muchos hombres y mujeres que Jesús sanó y quisieron y le dieron gracias al Señor. Hombres y mujeres agradecidos por lo que Jesús había hecho en sus vidas. Versículo 17 nos dice: respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? Aquí, amados hermanos, notamos inmediatamente la omnisciencia de Jesucristo, dado que él sabía que los otros 9 también habían sido curados, pero ellos no volvieron a darle las gracias. Ellos no fueron capaces de reconocer que este Jesús, a quienes le habían gritado, les había sanado. O seguramente era tanta su alegría que querían llegar luego donde los sacerdotes y mostrarse. Pero este hombre samaritano fue agradecido y volvió a donde Jesús para darle las gracias. El Evangelio nos dice que este hombre era samaritano, lo que nos recuerda la historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, a quien Jesús le pidió agua para beber. Es una de las parábolas, y también el samaritano, el que auxilia a su prójimo asaltado y herido en el camino. Los samaritanos, quienes no se podían ver con los israelitas, aparecen en muchos escritos y en muchas lecturas bíblicas, que son hombres y mujeres piadosos que reconocen a Jesús en sus vidas.
El versículo 18 y 19 nos dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó. La gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. Jesús de Nazaret le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esta frase no fue dicha a los otros 9, que solamente fueron sanados, pero este hombre samaritano fue salvada su alma. Este hombre no fue solamente sanado, sino que también fue salvado, es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma. Y también le dice: levántate y vete. Es decir, ahora puedes ir donde los sacerdotes, ¿cierto? Y hacer lo que yo les dije: muéstrate a estos para que vean que tú también has sido sano. Ese día, los sacerdotes, me imagino, se llevaron la gran sorpresa de sus vidas. Se les presentan 9 hombres que ellos mismos habían declarado leprosos y sin embargo ahora se encuentran limpios. Sabían ellos, sí, por la escritura, que eso podría acontecer, pero era algo raro y jamás de tantos hombres a la vez que pudieran ser sanados por este Jesús, este hombre a quien ellos perseguían. Y al rato, bueno, llegan estos 9 leprosos donde los sacerdotes, y al rato aparece uno más, y ahora son 10, y todos dan la misma versión. Desde lejos vimos a Jesús de Nazaret, le suplicamos a viva voz misericordia, y habiéndonos ordenado que nos presentáramos ante ustedes, mientras veníamos para acá, se produjo el milagro. Ahora, si pudiéramos examinar la piel de estos hombres, de estos 10 leprosos, comprobaríamos, amados hermanos, que están completamente normal. Otro tanto habría que decir de las terminaciones nerviosas y los órganos vitales que también fueron regenerados y fueron sanados. Gloria al Señor, qué grande es el poder de Dios. Nos salva y nos da vida eterna y tiene poder para sanarnos de nuestros males físicos, de nuestros males espirituales. Así lo hizo, amados hermanos, una vez con cada uno de nosotros. Ese mismo Jesús que sanó a estos hombres sigue haciendo milagros en estos postreros días antes de su venida. ¿Cómo estamos respondiendo a su llamado? ¿Somos agradecidos como ese hombre que volvió a glorificar a su Señor? ¿O estamos en la indiferencia total, creyendo que somos merecedores de tantas bendiciones? Recordemos, amados hermanos y hermanas, que solo por su misericordia, Él un día escuchó nuestro clamor, escuchó nuestros gritos desesperados, vio nuestras crisis, vio nuestras enfermedades y nos levantó, nos sanó y nos dio vida abundante. Gloria al Señor, porque Él nos dio ese don precioso que es la salvación y además nos sanó. Es por eso que es importante, amados hermanos, que reconozcamos que debemos ser agradecidos con aquel que hizo tanto bien a nuestras vidas. Y no solamente a nosotros, sino los que están a nuestro alrededor, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra familia. Hemos visto las misericordias del Señor. Hermanos, creo que esta narración, esta lectura bíblica nos sirve para recordar y entregar nuestra permanente gratitud al Señor, nuestra permanente gratitud al Señor. No merecíamos nada, pero Él nos escuchó, Él escuchó nuestro clamor, Él escuchó nuestra súplica, nos lavó, nos redimió, nos limpió de nuestros pecados e incluso a muchos de nosotros también ha sanado. Gloria al Señor por esto. Es tiempo, amados hermanos, de dar gracias a Dios. No es tiempo de lamentarnos. No es tiempo de decir estoy enfermo de esto, de esto otro. Demos gracias a Dios. Demos gracias por su misericordia. Demos gracias por la salvación de nuestra alma. Demos gracias porque Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha faltado y siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Gloria al Señor. Bendita sea su palabra. Gracias a Dios por esta reflexión de esta tarde, y recordemos estos hombres. Fueron sanados, tenían la misma enfermedad. Jesús les dio la misma orden, pero uno solo volvió antes de ir al lugar donde Jesús les había dicho, porque estaba agradecido, reconoció lo que Jesús había hecho en su cuerpo físico, y además fue salvado. Gloria al Señor. Demos gracias a Dios en esta hora por su palabra. Señor, te agradecemos en esta hora por esta palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque nuestro corazón se regocija, Señor, al recordar los beneficios, Señor, que hemos obtenido, Señor, cuando tú apareciste a nuestro encuentro. Señor, tal como estos leprosos que gritaban a la distancia, Señor, ten misericordia de nosotros. Así un día, Señor, yo también clamé y tuviste piedad de mi vida. Así también tuviste misericordia de tantos de mis hermanos. Señor, es por eso que en esta hora recibe nuestra adoración, recibe mi gratitud, Señor, que sale de lo profundo de mi corazón. Señor, volvemos como ese un leproso que volvió a darte gracias, Señor, y en esta tarde te agradecemos, Señor, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, porque solo por tu misericordia hemos sido sanados y limpiados de nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese don inefable que nos has dado, la salvación de nuestra alma a través de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Grábala en nuestro corazón, grábala en nuestra mente, y ayúdanos también para echar mano a tu palabra en el momento que mejor y mucho la necesitemos. Señor, gracias en esta hora. Bendice cada hogar de mis hermanos, bendice la iglesia y bendice a cada persona que en esta hora ha escuchado tu palabra. Te agradecemos todo esto, Padre, y te lo pedimos por los méritos santos de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Le damos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.